Quiero saludar al expresidente de los colombianos, Ernesto Samper, a propósito de todo este terremoto que ha producido una declaración suya en las altas esferas militares. Ya hay respuesta de los generales, sobre todo no se conocía de una respuesta de un general en ejercicio, comandante del ejército, enviándole una carta al excomandante de las fuerzas militares, que es el presidente de la República en su momento. Los generales no han querido pronunciarse más allá de las cartas porque queda todavía una pregunta en el aire, y es si el comandante del ejército puede enviar una carta con ese tono y con ese contenido, respetando, ni más faltaba, su molestia, a un expresidente sin el consentimiento del comandante vigente hoy de las fuerzas militares o del ministro de la Defensa. El tema arranca de un mensaje que el expresidente Samper puso en Twitter. Lucas, ¿qué dice el mensaje? El trino es el siguiente, Julio, abro comillas: comparto la posición de mi hermano Daniel de que el problema de los militares violadores, además de ser un caso judicial que debe ser castigado ejemplarmente, es un problema de fondo por el hecho de que haya soldados entrenados institucionalmente para este tipo de actos. Leí una primera aclaración del expresidente Samper en el diario El Espectador, en donde dice que los generales a los cuarteles, pero dice que posiblemente el comandante del ejército habría podido darle una llamada, hacerle una llamada, y él con mucho gusto le explicaba la razón de su trino. Señor expresidente Samper, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo están? Señor expresidente, ¿qué le hubiera dicho usted al general Zapateiro para que no se produjera esa carta? ¿Dónde cree usted que está la confusión de él en algo que todos hemos entendido como él? Y es que usted sugiere que hay un sector del estamento militar a nivel de soldados que por falta de pedagogía, de educación, terminan entrenados o terminan conducidos a hacer lo que hicieron estos y otros con menores de edad. ¿Cuál sería la aclaración? Quizás la aclaración hubiera sido, Julio, decir, terminan dejándolo de hacer. Es que en realidad el tema de fondo surgió porque a raíz de esta nota de Daniel, que yo mencioné que le hubiera recomendado leer al general antes de hacer estos juicios de valor de una manera tan ligera y de una manera tan poco frecuente, porque es inédito que un comandante del ejército oficialmente intervenga en una discusión que tenía unos claros ribetes políticos. Lo que yo sostengo es que no basta con que las Fuerzas Armadas, en casos como este de la violación de la niña en Vera, que al parecer no es el único porque han aparecido 127 casos, la respuesta que dé cuando le hacen una pregunta sobre ese caso, diga, esto ya fue remitido a la Fiscalía para que haga las investigaciones correspondientes. Mi opinión es que el ejército tiene la responsabilidad institucional de formar a estos soldados, de prepararlos precisamente para que no cometan este tipo de actos. Tal vez la interpretación que dieron algunos sectores, especialmente del Centro Democrático del Trino, podía dar para una interpretación distinta, pero es obvio que mi opinión era claramente en sintonía con la nota de Daniel, era las Fuerzas Armadas tienen que responder institucionalmente, porque aquí parece ser que lo que se está formando es un patrón de conducta, y es simple y sencillamente la gente entiende que esto no es malo o entiende que es algo que se puede hacer, o simplemente lo hacen y no hay ningún tipo de reclamo, como se vio que no había ningún tipo de respuesta institucional interna. Ese es el sentido de mi preocupación y esa es la aclaración que quiero hacer. El país no puede volver al ejército del todo vale, que fue el que llevó a los falsos positivos. Comenzaron a decirle a la gente que el enemigo no tenía ningún valor y terminamos en ejecuciones extrajudiciales. Si aquí no hay una claridad institucional sobre este tipo de delitos y sobre la preparación de la gente, pues vamos a terminar con más actos de los que ya tenemos. Es decir, presidente, que usted no cree en la teoría de las manzanas podridas.
No en este caso, ¿sabe por qué? Porque a mí me parece que uno no puede decir, no, el caso de la niña en Vera fue una manzanita podrida. Y mañana dicen sí, y el asesinato de las dos niñas que volvieron a aparecer en la comunidad del Guaviare, otras manzanitas podridas. Yo creo que hay instituciones en las cuales no cabe la disculpa a las manzanas podridas. Como si uno dice que hay unas manzanas podridas en el cuerpo de pilotos de una línea aérea, ¿qué tal que le tocó montarse con la manzana podrida en el avión, que le tocó la manzana podrida? Entonces yo creo que la teoría de las manzanas podridas en ciertas instituciones como esta no cabe. Pero, expresidente, a la luz de la reacción, de lo que ha pasado y de la reflexión que usted pudo haber hecho después de, en las últimas 72 horas, ¿no le parece que con la sensibilidad que generan todas las cosas de las Fuerzas Armadas, se puede entender su comentario como una generalización en una fuerza en donde la mayoría de las personas son buenas y que no pueden terminar rotuladas, estigmatizadas por las cosas malas que hacen la minoría? Por supuesto, pero esa es una primera reflexión. La segunda reflexión es que la manera de que esa institución siga siendo respetada y respetable. Y yo me siento muy honrado de haber sido comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y durante mi gobierno en las Fuerzas Armadas siempre recibieron mi respaldo, se profesionalizaron los soldados, que es otro tema que aquí queda pendiente, si no estamos mandando soldados bachilleres impreparados a las zonas de combate, se rescató el hospital militar. O sea, yo me siento muy orgulloso de haber sido comandante, pero no creo que la condición de comandante me obligue a no decir que la mejor manera de suscitar el respeto a las Fuerzas Armadas es que este tipo de acciones y este tipo de actitudes a las cuales se les podría sumar las ejecuciones extrajudiciales, los robos que hemos conocido recientemente, este tipo de acciones tienen que ser no solamente castigadas judicialmente, sino castigadas institucionalmente, precisamente para que la institución sea respetable, porque tiene la capacidad de introducir los correctivos y hacer las enmiendas que sean propias. No creo que con tapar las cosas y con decir que no existen problemas y con minimizar hechos como este de la violación de las niñas indígenas, con eso la institución va a salvarse. Yo creo que al contrario, a las instituciones las hace respetables el que tengan la capacidad de enmendar sus errores. Y fíjese usted que le gusta en estos temas, Julio, el discurso del señor Ley, el representante demócrata del pasado viernes, donde dice que él no es partidario de que haya ayuda de cooperación militar para Colombia mientras no sean claras las explicaciones sobre temas como el de las ejecuciones extrajudiciales, el de las violaciones, en fin. Creo que el ejército no solamente tiene el derecho, sino el deber en estos casos de hacer los ajustes, y yo no creo que sea nada subversivo, ni tenga por qué comprometer a nadie, ni que tenga que suscitar el odio de nadie. Claro. Mucha gente en estos días me ha mandado mensajes, militares retirados, gente que trabajó conmigo en la cúpula, diciéndome que están de acuerdo. Sí, pero fíjese que hubo otros militares, y no solamente militantes del Centro Democrático, sino militares en retiro. Ahora hablábamos con el comandante que estaba a cargo del batallón, de los militares que violaron a la niña indígena, y pues muchos, no sé si malinterpretaron entonces ese trino, pero más allá de eso, usted dice que un comandante del ejército en su condición pues no puede involucrarse en un debate político. ¿Esto es un debate político? Porque lo que hizo el general Zapateiro fue simplemente decirle que dentro de sus filas no estaban entrenando a sus hombres para estos actos. Sí, pero es que una cosa es que él lo diga, y todos estamos acostumbrados a generales que dan opiniones, se les va la lengua, todo eso ha sido una cosa de muchos años, pero que ya un comandante del ejército que debió recibir instrucciones o por lo menos pedir autorización, se meta en un debate que para mí ya al final era un debate esencialmente político, porque un debate que estaba promoviendo un solo partido, simple y sencillamente para tratar de
asumir una posición de que se estaba irrespetando al ejército, que no era cierto, como lo aclaré puntualmente. Me parece que eso ya es otra discusión. Yo no creo que sea bueno para el país que metamos a los comandantes en discusiones políticas. Y esta era una discusión esencialmente política, porque era promovida por un sector del Centro Democrático con pretensiones políticas que no voy a entrar aquí a calificar, porque de paso yo tampoco estoy en actividad política. Pero sí era una... Ahora, ¿por qué no tuvo la deferencia del mismo comandante o el propio ministro de Defensa cuando salió una noticia diciendo que un excomandante de las Fuerzas Armadas, que soy yo, había sido perfilado, chuzado, seguido sus conversaciones personales y las de sus colaboradores durante varios meses por parte de organismos de inteligencia militar del Estado? Pero, ¿cuándo empieza a ser un debate político? Porque es que en su trino usted es muy claro y usted dice que el problema de fondo por el hecho de que haya soldados entrenados institucionalmente para este tipo de actos, es decir, es una ofensa directa al Ejército Nacional, así lo interpretaron muchos, y pues él estaba en la obligación de defender a su institución. ¿En dónde empieza acá el debate político? ¿En dónde está la política? El debate político empieza en el momento en que él dice que fue informado por terceros de que yo hice un pronunciamiento en tal sentido. Hombre, a nadie le cuesta trabajo coger un teléfono, y si yo creo que conozco inclusive al general Zapateiro, llamarme y decirme qué es esto. Yo le hubiera explicado en 2 minutos lo que les acabo de explicar a usted. Lamento que esa haya sido la interpretación de algunos. Es posible que haya sido la interpretación, pero no podía ser la del comandante del ejército, simple y sencillamente asumiendo de un trino que alguien le contó que yo había hecho un señalamiento de esa naturaleza. Eso fue lo que a mí me pareció complicado. Expresidente, ¿no será que el trino dio para eso? Porque una cosa es decir o que se pueda insinuar que se entrena para... Otra cosa es decir, hay un problema de entrenamiento, porque definitivamente hay un problema de reclutamiento. El problema no es el reclutamiento, sino que hay problemas en la manera que se recluta. Y en el entrenamiento eso, no es que se entrene para violar, sino que el entrenamiento está fallando porque se están presentando estas cosas. Exacto, yo lamento que realmente algunos lo hayan interpretado así. Tal vez hubo error en la digitación, pero repito, cuando hay un trino de 180 caracteres, por lo menos quien lo hace tiene el derecho de explicar los alcances. Y por eso menciono la columna de mi hermano Daniel, porque la columna va exactamente en ese sentido. En el sentido de decir, hombre, esto no salgan de esto simplemente pasando, remítese a las autoridades judiciales. Aquí hay un problema de fondo, y es que en colectivos tan grandes como los ejércitos se pueden desarrollar patrones de conducta sin darse uno cuenta, que se convierten en este tipo de tragedias. Yo diría que afortunadamente todo este debate ha servido para que en la última semana ustedes mismos, los medios de comunicación, hayan de alguna manera puesto los reflectores sobre todo lo que había detrás. No nos enteramos que desde hace 10 años había un sargento que ha violado niñas y no se ha tomado ninguna decisión. No nos enteramos de que esta era una conducta repetida, especialmente en los sectores en veras indígenas. Eso para el país es sano. El país no puede esconder eso. El país tiene que hacerle frente a eso. Y si esta equivocación, repito, la reconozco, si esta equivocación de interpretación sirve para eso, pues me parece que es conveniente para la democracia. Presidente, le cambio de tema porque hace unas horas tuvimos en estos micrófonos al senador ex candidato presidencial Gustavo Petro, quien dijo que no reconoce ni él ni su movimiento político la elección de Iván Duque como presidente de la República y que la única manera en que la sociedad debería reaccionar es a través de la desobediencia civil. Hizo un llamado a no pagar los servicios públicos, a que los padres no permitan que sus hijos vayan al colegio en medio de la pandemia. Usted, que fue presidente de la República, ¿cómo interpreta ese llamado a la desobediencia civil y ese desconocimiento de la autoridad de Iván Duque como presidente de la República? Por supuesto que no me gusta. No me parece que el país esté para llevar las posiciones políticas a esos extremos. A mí me parece que al país le está haciendo muchísimo daño esta polarización ideológica.
que es distinto a la politización, digamos, es obvio que existan partidos, que existan diferencias. Por ahí anda Alberto Casas, él sabe que durante muchos años cuando nosotros hacíamos política teníamos la capacidad de reunirnos liberales y conservadores cuando había situaciones nacionales, no desconocíamos el derecho del que ganaba a gobernar y tampoco él desconocía el derecho de los que perdían a ejercer la oposición. En eso consiste la democracia, pero no creo que uno se pueda saltar ciertas líneas rojas para llevar a la gente a manifestaciones. De hecho, sinceramente no creo que sea el camino. Tengo el mayor respeto por el presidente Duque, no comparto muchísimas de sus políticas, lo he señalado públicamente, pero creo que tenemos que partir de la base de que hay un capitán en este barco, y es un barco que está atravesando unas tempestades, y tratar de acompañarlo hasta donde él se deje acompañar. Señor expresidente, acaba de dar usted, mencionar nuevamente la palabra polarización, que nos viene acompañando desde hace rato. Y me quedé pensando de una respuesta suya en el reportaje en El Espectador. Yo entiendo que usted tiene diferencias muy profundas que han llegado pues a escenarios muy duros con el expresidente Andrés Pastrana. Pero usted dijo en el reportaje que el expresidente Pastrana tiene que aclararle a usted, a la opinión pública, las relaciones con el señor Epstein. Estamos a la puerta de un escándalo mundial mayor, nuevamente por el mismo tema, el abuso de menores, lo que le va a pasar al señor Epstein por cuenta de su asistente y cómplice en el reclutamiento de menores en colegios, especialmente en el sur de la Florida, va a comprometer a mucha gente, y es un tema muy delicado. El presidente Pastrana aparece en la lista del directorio de amigos de un señor pues muy rico y muy conectado con todo tipo de personalidades, y él ya explicó la razón por la cual él está en esa libreta y cuál fue el viaje que hizo, y que no tiene que ver nada con esas conductas que están señalando al señor Epstein. Cuando usted dice eso, ¿es que usted no le acepta la explicación al expresidente Pastrana de cuál era su relación con Epstein? No, me parece que no es suficiente. Yo tengo muchas dudas y muchos vacíos sobre las explicaciones que él da, vacíos de modo, de tiempo, de lugar, de personas. Supongo que eso se podrá aclarar ahora cuando la señora Maxwell ha sido capturada. Tal vez ella tenga la oportunidad de hacer aclaraciones que en mi caso todavía son confusas, y yo creo que el presidente Pastrana, así como nos pide todos los días a los expresidentes o a casi todos los expresidentes que demos explicaciones sobre nuestros actos presentes y pasados, también tiene que darle al país la explicación de este tema, que no es un tema menor, porque es un tema de participación en reuniones sociales con menores de edad, que eso es una conducta absolutamente inaceptable para una persona que de alguna manera lleva una investidura a nombre del país. Lo digo sin ninguna agresividad y ningún odio. Yo creo que nosotros tenemos que responder por nuestras conductas personales y públicas, sobre todo aquellas personales que tienen mayor incidencia pública, y espero que él dé unas explicaciones que realmente sean satisfactorias. Señor presidente Samper, muchas gracias por atendernos, y aprovecho para desearle una feliz semana. Lo mismo, Julio, y felicitaciones por su libro El General Naranjo y por la serie.